continuación, la entrevista con Raúl Valladares. El candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, expuso su plan de gobierno para el próximo mandato presidencial. El aspirante lanzó su propuesta, la Ruta de la Esperanza. Pude conocer sus preocupaciones, sus sueños, sus expectativas, sus temores. Y fue así entonces que pude entender de las entrañas mismas del pueblo sus principales problemas. No somos nosotros inventándonos los problemas, son ellos los que los sufren diariamente. Estamos hartos de que se pisotee la Constitución de la República. Estamos hartos que la verdadera justicia del país tenga que hacerse en juzgados federales de Nueva York o del estado de la Florida. Estamos hartos de una concentración de poder que socava la institucionalidad y el Estado de Derecho, que debilita nuestra democracia, porque los pesos y contrapesos son indispensables en toda democracia y hoy en Honduras lamentablemente no los tenemos. Dizque para ajustarlas a la realidad del país. Yo les digo a esos que lamentablemente la realidad de nuestro país es que según estándares internacionales somos de los países más corruptos del mundo. La agenda de aquellos que valientemente defendemos la Constitución y vamos a combatir de frente la corrupción y la impunidad, y aquellos que quieren mantener un Estado enraizando la corrupción en el sistema del país. Bendito aquel que tiene un empleo, que lo cuide, porque no muchos hondureños lo tienen. El hondureño lo que quiere es trabajar. 70% de los jóvenes en Honduras, su propósito de vida es irse del país. Si Honduras pierde su más preciado tesoro, su juventud, pues el país entero. Como tenemos y presentamos al pueblo hondureño lo que hemos denominado Plan Esperanza, porque le vamos a devolver la esperanza a nuestro país. El Estado de Derecho con institucionalidad, no más supremacía de un poder del Estado sobre otro. Deben haber pesos y contrapesos en la democracia de Honduras. Vamos a fortalecer las instituciones del Estado, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Vamos a despolitizar el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Vamos a hacer prevalecer la Constitución, que es la ley de leyes, y nadie, absolutamente nadie, la puede irrespetar. Vamos a darle seguridad jurídica a los empresarios, que es lo que más piden. Vamos a fortalecer la Fiscalía y vamos a crear el Tribunal Constitucional para que se respete la Constitución de la República. Tenemos dos ejes fundamentales en la generación de desempleo masivo. Vamos a crear parques agroindustriales. Uno no solo va a ser en Cortés, va a ser al menos en 8 o 10 departamentos del país. Vamos a impedir la inmigración del campo a la ciudad, porque vamos a llevar el trabajo al campo, a 8 o 10 departamentos de Honduras. No vamos a importar la materia prima. De nuestro campo va a salir la materia prima que vamos a exportar al resto del mundo. Seguridad humana. Hemos denominado a nuestro plan seguridad casa, comunidad por comunidad. Aquellos que crean que solo es reacción se equivocan radicalmente. El problema tiene 3 dimensiones y así hay que verlas. Vamos a crear una unidad especial de rescate comunitario
Esos 321 barrios y colonias los recuperamos porque los recuperamos. No se los vamos a devolver al crimen organizado. Inmediatamente debe haber una intervención social. Debe haber servicios básicos, educación y sobre todo prevención. Solo tengo 3 opciones para mi hijo: que se vaya del país, que lo reclute la Mara, o que muera víctima de la delincuencia o que lo manden al pozo. Una cuarta oportunidad. Va a poder estudiar con calidad y va a poder ir a uno de estos centros de excelencia deportiva, académica, artística y de liderazgo. Vamos a hacer de nuestro sistema penitenciario un verdadero sistema de rehabilitación y reinserción social con granjas penales, tipificando aquellos que son delincuentes con mayor riesgo o menor riesgo. Educación, salud y protección social. Tengo de mi lado a una gran mujer, mi esposa, y sus 2 pasiones: orientación familiar y empoderamiento de la mujer. Ella trabajará de mi lado en favor de la mujer, del adulto mayor, la niñez y las personas con necesidades especiales. Vamos a hacer un modelo educativo bilingüe. Los jóvenes tienen que aprender un segundo idioma. Está comprobado que los niños que aprenden un segundo idioma, aprenden artes y deportes, tienen mejor rendimiento en matemáticas, ciencias y español. Vamos a dar un verdadero apoyo tecnológico para escuelas públicas. Tenemos que cerrar esa brecha tecnológica entre los jóvenes de menos recursos económicos y los que tienen más recursos económicos. El mundo es digital. Vamos a fortalecer carreras técnicas vocacionales y vamos a transformar el INFOP en un centro de educación superior. Lo hice en mi vida pública, privada, lo voy a hacer en mi vida pública. Lo hice con éxito en la vida privada, lo haré con éxito en la vida pública. Nuestros jóvenes desde su educación básica empiecen a saber lo que es el espíritu emprendedor, lo que es la cultura del emprendimiento, porque el hondureño es luchador y es emprendedor. Vamos a crear un centro de investigación y educación de ciencias marítimas y costeras. Para proteger el arrecife de coral, que es nuestro principal recurso turístico, para aprovechar nuestros recursos en las costas y para cuidar de nuestra flora y fauna marina y para que nuestros niños tengan un acuario a donde ir. Cada presidente liberal ha dejado un legado en infraestructura. Luis Zelaya dejará muchos sin su nombre. Vamos a establecer la revisión de las cargas. El 1.5% se deroga porque se deroga. Vamos a simplificar los trámites burocráticos y vamos a crear una sola plataforma de gestión administrativa para que nuestros trámites sean flexibles, accesibles y sobre todo haya sistemas de control. Para eso viajamos a Alemania para ver lo que era el gobierno electrónico y les invito a ver el ejemplo de Estonia porque hacia eso vamos a apuntar. Para el foro La Entrevista les informó Kelly Olivera. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Han escuchado el mensaje pronunciado ayer por el candidato del Partido Liberal de Honduras, el ingeniero Luis Zelaya Medrano. El plan de esperanza se le ha denominado el plan de esperanza para todos, con privilegios para todos los hondureños. Don Luis Zelaya Medrano ha presentado su plan de gobierno. Les recuerdo, saludo también a mis compatriotas que nos ven a través de Centroamérica TV, allá en los Estados Unidos de Norteamérica.
Si usted en algún momento va a salir de su casa, nos puede seguir escuchando a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepec, Alagua y Ojoa, todo el corredor central, en la 105.5 en Ciudad Puerto de Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba, el litoral atlántico de Honduras, y en la 90.3 en Choluteca. Para hablar sobre el plan de gobierno que ha presentado el candidato liberal anoche, tengo 4 distinguidas personas de la Comisión Nacional de Campaña y 2 de ellos van a cargos de elección popular. Está conmigo la licenciada Ana Lucía Acosta de Zelaya, la esposa del candidato del partido. Bienvenida. Gracias, Raúl, por la invitación. No, la honrada soy yo de estar aquí en su programa y de compartirlo, como usted bien ha dicho, con personalidades del partido y del país. Sí, la abogada Maribel Espinosa, ex precandidata del partido y miembro de la Comisión Nacional de Campaña. Gracias, licenciado. Muy satisfecha de hablar del plan de gobierno del Partido Nacional con usted este día. La esperanza llegó para Honduras. Gracias. Bien, Yadira Bedaña, que es diputada actualmente, es candidata designada por el Partido Liberal de Honduras y me quería quitar la cámara y el micrófono para empezar acordándose cuando estaba aquí en Canal 11. Muy buenos días, muchísimas gracias, Raúl, por este especialísimo espacio que nos hermana y nos vincula estrechamente con todos los y las hondureñas que compartimos una esperanza común que en esta oportunidad se congrega en la figura del próximo presidente de la República, Luis Zelaya, que nos ha ofrecido anoche un mensaje que nos reanima en la esperanza. Bien, gracias, Yadira. Y uno de los hombres más respetados del Partido Liberal y del país en la política es candidato del Partido Liberal de Honduras, el abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Abogado, buenos días. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 11 y muy contentos, muy satisfechos con la pareja presidencial que el Partido Liberal presenta al pueblo hondureño para las próximas elecciones, porque tenemos que cambiar la manera de gobernar Honduras. Y Luis Zelaya y doña Ana Lucía pueden hacerlo. Iniciamos con doña Ana Lucía, que tuvo las palabras previas a la presentación del candidato del Partido Liberal, don Luis Zelaya. ¿Cómo se siente ya cuando está iniciando la campaña? Ayer su esposo y usted y todo el equipo han presentado el plan de gobierno a los hondureños de lo que piensan hacer en caso de que sean favorecidos con el voto y el Partido Liberal vuelva a ganar el poder de la nación. Bueno, este ha sido un esfuerzo que ha arrancado desde hace ya pues casi un año. Es una lucha que sentimos que representa verdaderamente el sentir de Honduras, del país. Luis lo mencionaba anoche, ha hecho una ruta de la esperanza, ha recorrido el país, todos sus departamentos. Creo que únicamente resta gracias a Dios. Y donde ha ido recogiendo esas preocupaciones, esos sueños, esos anhelos que tenemos como hondureños y que compartimos. Yo anoche decía en las palabras introductorias que tenemos un destino entrelazado, que no podemos pensar que lo que agobia y aflige a un segmento de la población no nos concierne o que podemos permanecer indiferentes. Por eso creo que es tan importante esta presentación. Hemos recibido esa acogida, esa reacción positiva que esperábamos, que estábamos seguros se iba a dar. Y bueno, creo que anoche ha sido el dar un pie, un avance, un pie en firme y sobre todo una demostración de lo que queremos hacer como gobierno una vez que se concrete y pues que sea la voluntad de Dios y sobre todo la voluntad de Honduras. Sí. El participar ahora en política ya directamente, ¿qué le habla el candidato de lo que piensa hacer por el país? Bueno, es una ruta clara. Ha hablado de esos 5 pilares que son fundamentales. Esto es algo que con Luis hemos venido hablando desde hace varios años. Hemos visto como familia la preocupación que tenemos de nuestros hijos que están creciendo, de querer que vivan en nuestro país, de que se desarrollen, de que puedan salir adelante. Y sobre todo él, desde el punto de vista también académico, es algo que ha venido notando, ese deterioro en la calidad educativa. O sea que estas son preocupaciones que hemos tenido a lo largo ya de varios años y que sentimos que era importante que alguien diera un paso al frente. Tenemos que recuperar esa confianza que hemos perdido en las instituciones, en los gobiernos y luego pues también esa esperanza que queremos como hondureños. Nosotros, y Luis fue enfático ayer, no es un tema de
quedarnos en los problemas. Tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver de qué manera podemos dar respuestas. Esas respuestas que como hondureños necesitamos. En todos los segmentos, un corte transversal donde todos sentimos que el país no va por la ruta correcta, que las propuestas que nos han hecho, que las acciones que se han tomado desde el gobierno no han sido suficientes. No podemos conformarnos con remendar los graves problemas que tenemos. Tenemos que atacarlos de raíz. Sí. Abogada Maribel Espinosa, ¿qué puede compartir con la teleaudiencia de este plan que presenta el candidato del Partido Liberal? Es importante informarle al pueblo hondureño que Luis Zelaya viene de la academia. Luis Zelaya se ha inspirado en su plan de gobierno en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, denominó la hora de la igualdad, que significa cerrar las brechas y abrir caminos. Este modelo inclusivo que Luis Zelaya propone al pueblo de Honduras, bajo 5 ejes claramente delimitados, significa la transformación de Honduras, donde todos los hondureños seremos partícipes de esa transformación, con reglas claras, con objetivos claros en ese plan de gobierno. Luis Zelaya nos ha dicho al pueblo hondureño lo que en su día Kennedy dijo: un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para atraer la gente más incluso inteligente que él. ¿Qué hizo Luis Zelaya? Trajo un grupo de académicos, técnicos especializados para armar este plan de gobierno. Este no es un plan de gobierno improvisado, este es un plan de gobierno realizable, es un plan de gobierno que le traerá a Honduras, a los más necesitados, oportunidades. Y lo más importante, él está consciente que hay que restaurar el Estado de Derecho y crear las condiciones jurídicas para que los empresarios estén dispuestos a invertir en Honduras. Luis Zelaya tiene muy claro que no podemos centralizar el poder, sino que necesitamos los pesos y contrapesos en los 3 poderes del Estado. Luis Zelaya tiene claro que debemos fortalecer las instituciones y atacar severamente a la corrupción. Y eso es parte de esa gran esperanza y lo que nos hace no solo creer en él, creer en su propuesta y acompañarlo. Sí. Yadira, ¿qué piensa usted del plan? ¿Cómo van a hacer que los hondureños crean en él y voten por el Partido Liberal para que Luis Zelaya sea el presidente de Honduras? Yo creo que muchas cosas podemos rescatar, no solamente del discurso y la propuesta que hemos recibido todos los y las hondureñas de boca de Luis Zelaya, sino de eso transitar desde que él incursiona en la vida pública. Él ha sido una persona que en mis valoraciones y conociendo de cerca sobre todo uno de los temas que yo estimo más relevantes para la vida de una nación, Luis, el mayor aporte que ha hecho hasta ahora, en nuestra modesta opinión, es el habernos devuelto la esperanza. Luis ha renovado la vitalización dentro del Partido Liberal de Honduras, le ha dado una nueva identidad y eso por sí solo es una tremenda contribución al fortalecimiento democrático del país, que estaba urgido de una institución fortalecida en el Partido Liberal de Honduras y ahora lo tenemos porque el liberalismo se siente orgulloso de estar alrededor de la idea, de la vida y de la expectativa de una persona como Luis Zelaya, que tiene una claridad respecto de lo que quiere hacer con este país. Así es que muchas cosas se desprenden, no solamente de anoche, sino de este transitar de Luis Zelaya, y nosotros hemos tenido el honor de acompañarlo muy cercanamente y también en la estructuración de este plan de gobierno. Y lo que yo puedo decir es que está sustentado en un profundo amor por la patria.
Sí. Un auténtico compromiso de una persona que es no solamente capaz de transformar por sus atributos que son desobrados conocidos, pues atributos académicos y capacidad y honestidad, pero sobre todo la autoridad moral de Luis Zelaya quedó demostrada ayer con contundencia. Él con gran propiedad establece un golpe de autoridad y hace un análisis interesante de si realmente tenemos una vida mejor con barrios secuestrados, cuando estamos permitiendo una fuga masiva de nuestros talentos que son nuestros jóvenes, porque no tienen ninguna posibilidad. Y me encanta porque ha sido capaz de poner sobre la mesa temas que han estado totalmente rezagados. Y Luis Zelaya establece claramente que un país no puede vivir sin esperanza, que debemos retomar ese nuevo norte. Y hay una cosa muy importante que yo valoro como sustantiva y es la fortaleza y el énfasis que Luis pone dentro de su plan de gobierno en los aspectos de la agenda social del país que han estado totalmente rezagados, y nos propone, pues, y lo vamos a hablar en el transcurso del programa, una agenda que es de todos los y las hondureñas. Porque solamente para finalizar, Raúl, el tema aquí es, y a mí me llamó mucho la atención cuando Luis se confiesa anoche y dice, sí, sigo siendo un antorchero y un indignado, y eso es lo que a la gente le ha cautivado de Luis Zelaya. El hecho de que, a pesar de haber transitado activamente y haber cambiado el curso del ambiente político en nuestro país, pues es una persona que sigue siendo auténtica y genuina en sus sentimientos y que sus motivaciones, Raúl, siguen intactas, tal y como al principio lo que mueve a Luis es la transformación positiva de nuestro país. Sí, los 5 ejes fundamentales son reconstrucción del Estado de Derecho y la institucionalidad. Segundo, seguridad humana, reactivación económica para la generación de empleo, educación, salud y protección social, gobierno eficiente y tecnológico. Abogado Mauricio Villeda, usted que tiene experiencia en la política, fue el candidato anterior del partido, ¿cómo visualiza lo que va a ocurrir a partir de anoche que él ha presentado el plan de gobierno a los hondureños y a los liberales en especial? Ha habido mucha improvisación en Honduras con respecto a los gobiernos y a los planes de gobiernos. Y lo que vimos anoche es que el ingeniero Zelaya tiene puntos concretos, claros, de lo que quiere hacer como gobernante de Honduras. Y no dejó por fuera a los jóvenes, no dejó por fuera a las mujeres, no dejó por fuera a los empresarios, no dejó por fuera la seguridad, no dejó por fuera el Estado de Derecho que está tan debilitado en Honduras, y no dejó por fuera tampoco la forma en que quiere gobernar y cómo algunas personas, por ejemplo, que viven en Islas de la Bahía o que viven en La Mosquitia o que viven en Ocotepeque, tengan que viajar hasta Honduras para hacer trámites burocráticos. Y tampoco dejó por fuera a los gobiernos municipales, sino que Luis Zelaya les dijo a los alcaldes municipales que iba a fortalecer los gobiernos municipales en cada uno de esos radios de acción que tienen cada uno de ellos. Para mí, algo totalmente novedoso, que vale la pena estudiarlo a fondo, es lo siguiente. Honduras no tiene en este momento seguridad jurídica. Aquí el presidente de la República le cambia la ley a través de una sentencia ilegítima de la Corte Suprema de Justicia, o aquí el Congreso Nacional emite una ley y una comisión de estilo le cambia el sentido de la ley. Luis Zelaya dice que eso no va a ser así, sino que aquí va a haber seguridad jurídica. Si aquí hay seguridad jurídica, aquí hay seguridad para la inversión también. Entonces un inversionista podrá venir a Honduras con toda la confianza del mundo de que las leyes se van a respetar. Puso el ejemplo de la maquila y dijo, sí, está bien, fantástico que haya maquila en Honduras, pero él propone los parques, los agroparques, los parques agroindustriales en 10 departamentos de Honduras. ¿Se imagina usted, se imagina la empresa privada, se imagina el sector campesino, se imagina el agricultor, lo que significaría mover la agricultura en 10 departamentos del país? Y habló de algo también muy importante, y es de darle valor agregado a los productos hondureños. Que el producto hondureño no simplemente se exporte, sino que se le dé valor agregado antes de exportarlo.
Y eso es una revolución, sería una revolución en Honduras, porque es algo que jamás ha ocurrido. Aquí estamos acostumbrados a exportar café, a exportar banano, a exportar camarones, a exportar piñas, cualquier cosa, pero no estamos acostumbrados a darle valor agregado a nuestros productos. Esa es una revolución en lo que es el planteamiento de gobierno para nuestro país. Y algo que también vale la pena recalcar es el tema educativo. Yo escuché hace poco algunas críticas a algunos gobiernos de otros países porque decían a algunos de nuestros países los quieren mantener en la ignorancia. Es más fácil controlar a un pueblo que está en la ignorancia. Pero ¿qué dice el ingeniero Zelaya? Que no es suficiente con que hayan 200 días de clases al año, sino que tiene que haber calidad educativa. Calidad educativa. Eso es distinto, eso es darle la oportunidad a los hondureños, como decía él, que aprueben un examen de admisión en cualquier universidad en el futuro. Pero si a mí me pasan de un grado a otro, de un curso a otro, simplemente porque asistí 200 días de clase, no me garantiza que yo voy a tener la capacidad de ingresar a una universidad de cualquier país del mundo. Y Luis Zelaya puede hacerlo, sabe hacerlo, ha demostrado que domina el tema de la educación. Y llevar a un niño con esa formación que él quiere y pasarlo después por la educación media y pasarlo luego a la educación universitaria es fantástico. Pero la propuesta en materia educativa no se queda ahí. Él dice que va a convertir el INFOP en un centro de educación superior. Imagínese usted, solo piense en las personas que les encantan los oficios, a mí me encantan también los oficios, tener un INFOP con un nivel superior en Honduras. Eso cambia también la posibilidad de trabajo para muchísimos jóvenes en el país. Y tampoco deja por fuera a la mujer. A la mujer la recoge, a la mujer la incluye en su plan de trabajo, a la mujer la defiende, hace estadísticas y pone en la palestra todo el sufrimiento que está pasando la mujer en Honduras y cómo la mujer tiene que ser tratada igual que un hombre, como dice la Constitución de la República. Me parece que lo que se presentó ayer no tiene absolutamente nada de demagógico, nada de populista, sino que es un programa de gobierno que puede ser ejecutado en Honduras y que puede ser el salto para que nuestro país cambie en Centroamérica y en el mundo. Licenciada Ana Lucía, ayer, bueno, al menos yo es primera vez que la vi en un acto, en un evento público, así hablando, y antes de comenzar yo le preguntaba que si estaba leyendo un prompter, porque me pareció que lo hizo bastante bien. ¿Cuál va a ser su rol en la campaña? Bueno, desde el inicio incluso yo me he integrado de lleno. Yo le digo a Luis que yo soy su activista número uno. No únicamente porque es mi esposo y porque lo amo, sino sobre todo porque creo en él. Creo que él es, hoy por hoy, ese gobernante que nos va a guiar con principios, con ideales, con valores, que le va a devolver la credibilidad al gobierno, que se va a rodear de un equipo grande. Entonces, desde el inicio he estado de su lado, pero me he dedicado a los temas en los que siempre he trabajado. Yo tengo 2 maestrías en temas familiares, en orientación familiar, matrimonio y familia. Creemos que es importante que los gobiernos tengan una óptica de familia. Cuando usted piensa hoy en las diferentes dificultades que se viven, por ejemplo, la eficiencia en salud, ¿quién asume los retos de unos hospitales, un sistema de salud deficiente, carente de medicamentos? A la larga quien lo asume es la familia. Cuando usted piensa en una educación también fallida, una educación que ha colapsado, son las madres y los padres los que buscan la manera de proveer una educación privada, porque hemos también perdido esa confianza en el sistema educativo. La tercera edad, hoy por hoy, está abandonada en el país. La tercera edad, yo tuve la oportunidad de visitar en El Salvador, tienen unas iniciativas importantes, dormitorios públicos para el adulto mayor indigente, hay todo un sistema de transferencias condicionadas en favor del adulto mayor. En Honduras el adulto mayor queda a expensas de la familia si lo puede apoyar,
De lo contrario, está abandonado y solo. Y luego, las personas con discapacidad. Y ese es otro de los segmentos grandes. La Organización Mundial de la Salud dice que el 15% de la población son personas con discapacidad y no se le ha dado la importancia, no se le ha dado ese apoyo necesario. Hay toda una ley, incluso ahorita en el Congreso se está nuevamente volviendo a revisar esa ley. El tema es el cumplimiento de esa ley. Tiene que haber una verdadera inclusión educativa y laboral para las personas con discapacidad. Hay una cantidad enorme de personas con discapacidad que tienen un potencial altísimo, que pueden participar de la vida laboral, que pueden contribuir a sus hogares, pero que no se les da la oportunidad porque partimos de que ni siquiera hay una sensibilidad, no hay una socialización de que, las personas con discapacidad como la tercera edad no es un tema de caridad, no es un tema de altruismo, es un tema de derechos, de dignidad de la persona, de justicia, de leyes. Existen las leyes, pero tiene que haber un cumplimiento, tiene que haber una sanción cuando esta ley se violenta. Y entonces mi trabajo es por ahí. El tema de la mujer es fundamental, como lo decía Mauricio. La mujer seguimos siendo a lo largo y ancho del mundo el recurso más subestimado. Es interesante, existen toda una serie de estudios económicos. Cuando la mujer participa del engranaje laboral, el PIB aumenta. Por cada año de educación que se le da a la mujer, el PIB crece en un 10%. Pero tenemos que lograr que las niñas de Honduras permanezcan dentro del sistema educativo para que puedan luego tener una inserción. Las niñas que se educan son niñas que retrasan, por ejemplo, los embarazos, son niñas que pueden tener mejores recursos y por ende más independencia, mayor autonomía. Son mujeres que educan mejor a sus hijos, que les dan una mejor nutrición. Entonces tenemos que poder empoderar a la mujer. Es un empoderamiento sano, es un empoderamiento que tiene un derrame positivo en toda la sociedad. Y eso es lo que queremos hacer. Esto no es un tema nada más de la mujer como una especie de ayuda. Esto es un tema de verdad reconocer esos derechos de igualdad que tenemos y el enorme potencial que tenemos que destapar para que el país avance. Sí. Si me amplía, abogada Espinosa, de la reconstrucción del Estado de Derecho y la institucionalidad. Es importante los ejes en este plan de gobierno porque todos están concatenados y armónicos. En cuanto a la reconstrucción del Estado del Derecho, el Partido Liberal propone al pueblo de Honduras la creación de un tribunal constitucional. Indudablemente esto implicará una reforma a la Constitución de la República y tenemos ya los mecanismos establecidos para hacerlo. Dentro de esta reconstrucción prima el respeto a la ley, el cumplimiento a la ley por todos los ciudadanos, incluyendo al presidente de la República. No más supremacía sobre la ley de algunos politiqueros. Queremos dar seguridad jurídica en Honduras y esta solo se va a poder lograr en tanto y cuanto estemos todos sometidos en igualdad de condiciones a la ley. ¿Cómo lograrlo desde el Ejecutivo? Indudablemente, todos sabemos que el Ministerio Público requiere de más aportes en su presupuesto. Necesitamos apoyar más a la Maxi, suscribir con la Maxi convenios donde el rol de la Maxi sea preponderante e igualmente apoyar todas las iniciativas tendientes a luchar contra la corrupción. Necesitamos levantar el velo societario, necesitamos no más empresas de maletín de politiqueros que utilizan estos mecanismos para contratar con el Estado. Necesitamos revisar la ley de contratación del Estado. Necesitamos imponerle a los funcionarios públicos sanciones concretas ante la violación de la ley. Y yo quiero referirme a un caso particular y es lo que se ha hecho en el pasado. Y debo de decir
como sociedad hemos llegado a los niveles más críticos. Se introdujo en la ley electoral una disposición, artículos 137 y 138, y este es un ejemplo claro, donde muy claramente dice que las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular no van a surtir efectos de inhabilitación. Y eso hoy por hoy nos impide a los partidos políticos poder expulsar a aquellas personas que violan la ley. Eso fue lo que se hizo mal por todos los partidos políticos, porque esto fue de consenso. Los mismos partidos que hoy están en el Congreso Nacional representados fueron los que aprobaron esta ley. Y debo de decir algo importante, el único partido que sí no podemos decir participó en esta ley es el PAC. Pero lo que hoy es libre y los demás partidos sí participaron en la emisión de esta ley. Entonces, cosas como ese caso en particular al cual me estoy refiriendo, hoy que hay señalamiento para candidatos a cargo de elección popular, hay un impedimento para poder los partidos expulsarlos. Debemos de reformar esto. Cuando Luis Zelaya habla de reconstruir, es porque se ha llevado al Estado de Derecho a un desmontaje completo. Hoy tenemos un Consejo Nacional de Seguridad donde todos los poderes del Estado están sometidos a un suprapoder que es el Ejecutivo. Eso tiene que desaparecer porque necesitamos, para garantizarle a los ciudadanos el respeto a sus derechos, la independencia de los poderes del Estado. Por otra parte, el Tribunal Superior de Cuentas. El Tribunal Superior de Cuentas no solo debe de hacer las investigaciones a posteriori, debe de hacerlas a priori. Y debemos establecer una absoluta independencia del ejercicio de la acción penal, la acción administrativa y la acción civil de responsabilidad de los funcionarios públicos. Tenemos que hablar del tema de la prescripción que actualmente tenemos en la Constitución de la República, porque cualquier funcionario público después de 10 años queda en la impunidad. Son cosas que tenemos que hablarlas para garantizarle al pueblo hondureño que esos más de 3.000 millones que por año se pierden por corrupción sea para el bienestar social de los hondureños. Luis Zelaya sí tiene claro que estos ejes de su plan de gobierno van a ser posible siempre y cuando hagamos una restauración del Estado de Derecho. Tenemos incluso que revisar aspectos como la función de la Procuraduría General de la República en la defensa de los intereses del Estado. Porque tenemos una lucha enorme contra la corrupción. Y esa lucha enorme contra la corrupción tiene que pasar por las reformas legislativas necesarias que los politiqueros se han negado a aprobar. Necesitamos la ley de colaboración eficaz y otras leyes, como el levantamiento del velo societario para alcanzar a los corruptos, a los delincuentes de cuello blanco. Solo haciendo ejemplos, solo mostrándole al pueblo que hasta los presidentes de la República pueden ir a la cárcel si infringen la ley, vamos a tener inversión extranjera, vamos a tener la confianza de los empresarios. E igualmente, tenemos que retroceder en medidas que son confiscatorias, como el 1.5%. Eso contrajo más la economía, trajo más recursos al Estado, indudablemente, pero la sociedad sigue más pobre. Luis Zelaya tiene muy claro que los indicadores que nosotros tenemos que seguir es el índice de desarrollo y progreso social y el índice de la competitividad. Nada de esto va a ser posible si no tenemos un marco jurídico confiable. Necesitamos
que los magistrados de la Corte Suprema no sean señalados por actos de corrupción. Necesitamos que los jueces y magistrados, jueces de primera instancia y magistrados de segunda instancia, sean honestos, que rindan cuentas, que cumplan con la normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Queremos ampliar las facultades de la Corte Suprema, como tener en cuenta las opiniones vinculantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido adoptadas por la Corte Centroamericana de Derechos Humanos. Para eso que me está hablando, el Partido Liberal tiene que ganar contundentemente para controlar el Congreso también. O sentarnos los verdaderos hondureños a hacer un pacto social por Honduras. ¿Y usted cree que se puede lograr eso? Creo que sí, porque de lo contrario el pueblo hondureño los va a juzgar. Pero además, Raúl, yo no tengo la menor duda, nosotros sabemos que se puede, que el Partido Liberal de Honduras va a ganar contundentemente, porque no solamente porque tenemos el mejor de los candidatos, sino porque la voluntad del pueblo hondureño está afincada en recuperar la esperanza de la nación, y la única garantía que tenemos para cristalizar estos anhelos es Luis Zelaya, pero lo podemos ver claramente en el panorama. Lo que pasa es que la diferencia se va a ir acentuando cada vez más. Recordemos que el proceso de elecciones, el proceso de campaña electoral no ha iniciado todavía. Una cosa es que Luis Zelaya se haya adelantado y haya presentado su plan de gobierno con el ánimo únicamente de poner más alta la vara del debate político, porque estábamos hasta aquí de confrontación todos los días a través de todos los medios de comunicación, cuando lo que necesitamos los hondureños y las hondureñas es recuperar esos estadios de paz que propicien al diálogo y que favorezcan a las ideas. Y eso es lo que ha hecho Luis Zelaya. En eso ha estado ocupado todo este tiempo. Y es por eso que hoy podemos estar compartiendo con ustedes esta buena noticia. Yo el otro día estaba haciendo una lectura y hablaba de la necesidad de ser presurosos en la entrega de las buenas noticias. Y esta es una buena noticia. La idea de que seremos capaces todos los y las hondureñas de recuperar al país es sin duda una buena noticia. Así es que a nosotros, Raúl, no nos cabe la menor duda de que el triunfo del Partido Liberal será también el triunfo de la hondureñidad. Quisiera hacer una acotación más en ese primer punto de la reconstrucción del Estado de Derecho, y es la observación y la advertencia clara que hizo el ingeniero Luis Zelaya respecto a revisar los contratos leoninos que existen en este momento en el país. Contratos leoninos que benefician tal vez a las partes privadas que lo suscribieron, pero que no benefician al Estado ni a la población. Cada centavo que el Estado paga, eso representa impuestos que nosotros pagamos. ¿De dónde son los ingresos del Estado? De las contribuciones que hacen los particulares. Entonces, la revisión de los contratos leoninos creo que es algo muy importante, y eso demuestra la personalidad del candidato a la presidencia, Luis Zelaya. Y creo, Raúl, también que es importante destacar, cuando hablamos de la reconstrucción del Estado de Derecho, también está incluido en el título la institucionalidad. Si nosotros pudiéramos verdaderamente tener un gobierno que fortalezca la ley del servicio civil, otra cosa sería en nuestro país. Podemos ver cómo otros países del mundo, indistintamente de los gobiernos que entran y salen, mantienen una administración sana, fuerte. Honduras necesita que se establezcan esa meritocracia, esos gobiernos técnicos, esos gobiernos estables, apolíticos, que cada 4 años no se reinvente la rueda en la administración pública, que también le genere la confianza y la estabilidad a las personas que trabajan en el gobierno, que trabajan en el aparato estatal, para que no se sientan nunca coaccionados a tener que ir a votar en función de quién le está pagando el sueldo en ese momento. Como ciudadana, para mí, o sea, porque ordinariamente hablamos de Estado de Derecho y la gente a veces no comprende, pero la institucionalidad no puede pasar el desarrollo del país si no tenemos una institucionalidad sólida y fuerte que no esté
sujeta a los vientos del partido que está en el gobierno en ese momento. Es correcto. Importante señalar. Solo porque le hacen una pregunta aquí. El abogado Guillermo Siliasa nos escribe: programa de alto nivel, Raúl, te felicito. Felicito a doña Lucía por su claridad de conceptos, pero me confunde un poco la abogada Espinosa al exponer brillantemente lo que debe hacerse a través de reformas constitucionales para recuperar la institucionalidad, pero después habla de convenios con la MASI. ¿No contradice esto la institucionalidad? La comisión está en Honduras por falencias que ella anuncia terminar. Necesitamos nos aclare esto. Gracias. Gracias, abogado, a quien conozco. Es importante, y antes de aclararle, hacer una observación sobre qué puede hacer Luis Zelaya desde el Ejecutivo. Luis Zelaya, al ser el titular de la administración pública, tiene facultades reglamentarias. Lo que no ha acontecido en Honduras es la voluntad política para establecer los decretos leyes necesarios para que los funcionarios públicos cumplan con los plazos razonables que las leyes imponen. Los plazos razonables en la administración pública en Honduras son ilusión, porque no se cumplen. Y eso implica la violación de los deberes de estos funcionarios públicos. Luis Zelaya, sin necesidad de ir al Congreso Nacional, puede revertir estas prácticas corruptas desde el Ejecutivo. En cuanto a lo que señala el abogado Siliasa, debo de decirle dos cosas. No podemos ignorar que los politiqueros en el pasado han prostituido en el proceso legislativo muchas leyes. Hoy por hoy, y quiero citarlo, la Comisión de Estilo, como lo ha dicho un connotado nacionalista, ha sustituido la voluntad y la votación del Pleno del Congreso, cuando en la Comisión de Estilo cambia la ley que ya fue aprobada. Eso es un acto claro de corrupción y eso tiene que revertirse. Nosotros vamos a pedir la derogación de la Ley Orgánica de Funcionamiento del Congreso Nacional, porque ese Congreso Nacional, como está hoy, no representa la democracia, representa la supremacía de la Junta Directiva del Congreso. Y solo los proyectos de ley que ellos quieren pasar son tomados en cuenta, olvidándose de las reglas parlamentarias. La MAXI está aquí porque estamos en crisis. No podemos negar el hecho de que la MAXI, como parte de un convenio con la OEA, vino a fortalecer estas instituciones en los procesos de investigación y ha tenido enormes dificultades. Nosotros sí vamos a apoyar a todos los aportes que la MAXI nos haga y vamos a atender sus recomendaciones, porque erradicar la corrupción, el tráfico de influencias, no es una lucha fácil. Y yo puedo decirle esto porque por muchos años he tenido que bregar en los tribunales luchando contra la corrupción. Afortunadamente, en ese valladar hemos obtenido logros. Hemos tenido funcionarios del Poder Judicial con condenas. Y lo hemos hecho con gran esfuerzo. Sin embargo, basta de este proceso de destrucción que solo genera más pobreza en Honduras. Importante, pero quisiera que lo abordara usted también. Quisiera que abordara, abogada, la propuesta del ingeniero Luis Zelaya sobre la Corte Constitucional, en virtud del manipuleo que ha habido en este país, de cómo se nombran jueces o magistrados ad hoc en la Sala de lo Constitucional para que sigan con la voluntad política y a veces desacertada de los gobernantes. Entonces sería muy apropiado que en este momento, y hablando sobre este tema de Estado de Derecho, nos abordara usted el tema de la propuesta del ingeniero Luis Zelaya sobre la Corte Constitucional. En definitiva, el Tribunal Constitucional fue objeto de muchos análisis en el pasado.
Honduras se decantó en ese momento por una sala de lo constitucional. Sin embargo, es parte de la misma Corte. A nivel mundial, contamos en la Unión Europea con un Tribunal Constitucional de la Unión Europea y cada país en su mayoría tiene una Corte Constitucional. Debemos de llegar a acuerdos con los demás partidos si todos queremos lo mejor para Honduras. Aquel que se niegue a darle paso a reformas que implican fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho, sencillamente es más de lo que queremos dejar atrás. Politiquería y corrupción. Esa es la esperanza que trae Luis Zelaya con su programa de gobierno. La Corte o el Tribunal Constitucional debe tener tal independencia que no sea sometido ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo a sus decisiones. Es un verdadero guardián de la Constitución de la República y es un tribunal que deberá atender todas las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado sentado. Debemos, hondureños, de tener doctrina legal y jurisprudencia. Con mucha tristeza vemos, y es parte del desorden en que nos encontramos, que los tribunales de justicia no atienden jurisprudencia. Se dictan sentencias conforme la conveniencia del caso. No podemos tener dos tipos de justicia, donde a los más pobres, por pequeñeces, están pudriéndose en las cárceles. Pero los delincuentes de cuello blanco ahora quieren disminuirle hasta las penas. No podemos seguir en esto, porque esto lo único que trae es frustración. Esto lo único que trae es polarización. Y al final, cuando una sociedad se polariza porque no hay justicia, porque no se cumple la ley, viene un caos. Luis Zelaya trae una propuesta totalmente diferente. No queremos el caos, no queremos hablar de gobiernos autocráticos. No necesitamos gobiernos autocráticos para que haya seguridad en el país. Lo que necesitamos es que las instituciones funcionen. Su plan de seguridad contiene toda la cadena. Contiene la cadena de prevención, la prevención que es la parte más importante, la disuasión donde tiene que ver el Estado de Derecho, todas las instituciones involucradas, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Corte Suprema, y tenemos también la rehabilitación e inserción. Yo quiero decirle, nosotros no venimos hoy a decir o solo a criticar, como dice el actual gobierno, pero sí el actual gobierno, si es serio, debe de reconocer que ha descuidado la prevención del delito, totalmente. Luis Zelaya propone, vamos a ir casa por casa, vamos a recuperar barrio por barrio, vamos a establecer las condiciones en los barrios y en las colonias para que nuestros niños vuelvan a crecer en alegría como lo hicimos nosotros. Rescate comunitario, Así le es. llama el ingeniero Luis Zelaya Así a esa parte de la seguridad. Rescate comunitario porque usted sabe, y lo hemos vivido y lo vemos cada vez que vamos a un barrio o a una colonia, las condiciones de vida que hay en nuestra patria. Barrios y colonias que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen pavimentación, que tienen inseguridad, que las maras los controlan. Y Luis Zelaya fue enfático el día de ayer y dijo que se iba a liberar más de 200 barrios y colonias que están en poder de las maras. Y lo dijo así, con esa claridad, como igualmente dijo que el 1.5% se va porque se va. Hablando de la inconstitucionalidad de las leyes, ¿verdad?
Si ese 1.5% es inconstitucional, pues hombre, hay que devolverle al Estado de Derecho esa seguridad. Pero volviendo al tema de seguridad, habló también de la policía y dijo cosas importantes. Aquí a veces señalamos la policía, pero no reconocemos lo que algunos buenos policías hacen. Dijo, hay que devolverle la dignidad al policía, que se sienta orgulloso de ser policía y no que se sienta avergonzado por los malos policías que también se encuentran en la institución. Pero dijo también que había que certificar la policía y que había que aumentar el número de policías por habitantes en este país. Somos uno de los países que tiene menos policías por habitantes, tanto así que las agencias de seguridad ahora duplican o triplican el número de policías que hay en Honduras. Sí, yo quería nada más agregar en el tema del rescate comunitario, que es tan importante. Se han hecho muchos esfuerzos desde organismos internacionales. Por ejemplo, AIDE tiene un programa muy bueno que se llama For Paz, que lo que hacen dentro de la comunidad es empoderar a esos actores importantes, como puede ser el pastor, el sacerdote, jóvenes, líderes, y van recuperando espacios. Es impresionante, han tenido experiencias donde, por ejemplo, una calle oscura, que era el paso donde la gente sufría delincuencia, violaciones, donde se traficaba con drogas, basta a veces con la iluminación, con la limpieza. Y esto es algo que se hizo también en Medellín, Colombia. Así fue como se fue recuperando el alcalde de la ciudad. Es importante porque si no luego caemos en las incongruencias. Yo quiero decirle, Raúl, yo he estado en la Rivera Hernández en San Pedro Sula, una colonia, un barrio que verdaderamente golpea a cualquier hondureño que va ahí. No solamente por el nivel de violencia que ya lo conocemos, sino también por ver esa cantidad de casas abandonadas. Cuántos hogares que de verdad han dejado atrás sus ilusiones, sus sueños. Yo pensaba cuando fui con qué esfuerzo fueron construyendo sus casas y luego las han tenido que dejar abandonadas. Y me quiero referir a ello porque ahí en la Rivera Hernández hay un parque, de estos parques muy bonitos que ha hecho el gobierno. Y yo decía, son buenos los parques, pero es ahí donde vamos con la incongruencia. No podemos poner un parque para que la gente vaya a recrearse si está inmerso en un contexto de violencia. Tenemos que entrar rescatando esas comunidades y barrios. Ese parque está encadenado, porque lo vi yo, tiene un cerrojo, y los niños van únicamente al parque cuando está la policía presente. Entonces, tenemos que establecer las prioridades del país, y la seguridad es una de ellas. Y como decía Mauricio, tenemos que agradecer esa labor de esos agentes de policía que ponen el pecho por nosotros, que verdaderamente son personas valientes que salen a defender nuestras comunidades, pero tenemos que armarlos de esa tecnificación, tenemos que certificarlos, tenemos que darles el apoyo en función de equipo y también de la logística para que puedan atender. No podemos seguir teniendo barrios y colonias como la Rainiel Funes, donde hay 10.000 personas y la posta policial tiene 2 policías. Eso jamás va a resolver los problemas de inseguridad de esas familias y de esas personas. Bien, voy a hacer una pausa comercial. Antes voy a leer un mensaje de San Pedro Sula, el licenciado Alexis Vallecillo. Dice, buenos días, Raúl, me ilusiona el plan de gobierno de Luis Zelaya. Ojalá los hondureños le den el voto. Una pausa y continuamos. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Bien, continuamos. Licenciada Ana Lucía Acosta de Zelaya, el tema de educación va a ser prioridad para el ingeniero Zelaya, para usted como primera dama en caso de convertirse en presidente él, y para el partido y el pueblo, ¿qué puede esperar? La educación ha sido la pasión y la ocupación de Luis toda su vida. Ha visto cómo se transforman vidas a través de la educación. En Uniteca además creó un modelo adicional, diferente, que se impulsó desde la licenciada Matay, pero que él lo fortaleció, que fue el sistema CEUTEC, que era una educación compartida, una educación de un modelo híbrido donde la gente podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. La educación es
una de las columnas vertebrales de este plan de gobierno. El tema, lo dijo ayer, la educación en valores, es algo que el país siente que se nos ha pasado factura porque no hemos fortalecido la educación en valores. Cuando uno lo piensa, a medida que uno iba creciendo, habían 3 grandes pilares de información en nuestra vida, que era ordinariamente la familia en primer lugar, la escuela, que hacía eco de lo que la familia decía, y luego la iglesia. Hoy en día hemos ido perdiendo ese protagonismo los padres. No somos ya los primeros ni principales educadores de los hijos. Tiene que haber un acompañamiento serio desde el sistema educativo. Educación bilingüe. No podemos desarrollarnos si no hay una educación bilingüe. No podemos tener esa competitividad junto con los otros países de la región. Hace poco fuimos con Luisa Roatán. Nos decía una señora emprendedora, había comprado un barco de esos barcos con el suelo de vidrio y me decía, mi gran barrera, tengo un buen producto, tengo un buen servicio, pero no hablo inglés. No soy fluida en inglés. Y tengo la competencia, que creo que era un señor italiano, que hablaba 3, 4 idiomas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que estamos impulsando el turismo si ni siquiera la gente en las islas de la bahía, donde hay un enorme potencial, está preparada? Tenemos que desarrollar ese talento humano de los hondureños. Luis decía, cuando empezaron con los programas de los call centers y enseñaban inglés en 18 meses, una de las cosas que decían los maestros, los docentes eran británicos, decían, una gran ventaja que tiene el hondureño es que no tiene un acento marcado. Aprende el inglés rápido y sin acento. Tenemos que potenciar el inglés. La reducción de la brecha digital, no basta con dar computadoras en la escuela. Son herramientas para trabajar en el día a día. Los jóvenes son ahora millonarios en información, como decía un sociólogo argentino, pero tenemos que dotarlos de estos recursos. No puede ser que solamente los jóvenes cuyos padres tienen mayor disponibilidad, un mayor poder adquisitivo, tengan el acceso a la era digital, que se inmersen en la era digital. Y sobre todo la educación para el trabajo. Estuve hace poco en una conferencia que dio el expresidente Zedillo y él decía la educación pertinente y se refiere justo a eso. Hoy en día las empresas no desarrollan un producto y luego buscan mercado. Es a la inversa. Primero se investiga en los mercados, qué es lo que el mercado quiere y en función de eso hago mi producto. Con la educación tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que el mercado necesita? ¿Qué es lo que demanda? Para eso estudiar. Pero eso implica abrir nuevas carreras. Luis lo ha dicho, va a hacer del INFOP un instituto de educación superior, donde todos los jóvenes, donde no pensemos nada más en carreras universitarias, donde también tengamos expertos en carreras técnicas, vocacionales, que hace tanta falta en el mundo. Y luego, por último, que va de la mano con todo esto, es la cultura del emprendimiento. Colombia lo ha entendido bien, los colombianos desde el 3er grado de primaria van estudiando, educando, formándose en el emprendimiento, en la cultura del emprender, y es algo que nos hace falta en Honduras. Hoy que vivimos una crisis económica profunda con estos niveles de desempleo y de subempleo, vemos que las familias están buscando salir adelante a través del emprendimiento. Mujeres que se reinventan y empiezan a hacer pasteles, que hacen bisutería para poder complementar esos ingresos que hoy hacen falta y poder llevar el sustento al hogar. Sí. Y el tema de la mujer, Yadira, ¿qué se puede esperar? Bueno, es importante este tema de las mujeres porque está medido que la mayoría de los que... No, porque es que este tema generalmente es rezagado y Luis ha tenido la valentía de ubicar sobre la mesa como muy importante, como uno de sus ejes fundamentales, el tema de la atención a la mujer, vista esta no como un grupo vulnerable, sino como una mayoría en desigualdad. Ya Lucía lo ha expresado correctamente en el sentido de que estamos desperdiciando y desaprovechando un enorme recurso que tenemos en las mujeres. Y me sonreía porque en las mediciones que se han hecho, porque las hacemos recurrentemente, siempre sale claramente la preferencia de las mujeres hacia Luis Zelaya. Así es que Luis inobjetablemente es el candidato de las mujeres en Honduras.
Probablemente sea porque es una persona... La volteo a ver a la licenciada. Pero bueno, lo interesante es que en Lucía tenemos las mujeres la mejor de las aliadas. Quiero decir que este plan de gobierno ciertamente ha recibido los aportes de muchas personas y ciudadanos provenientes del mundo académico, pero hay una cosa que también es una realidad inobjetable, es que también ha requerido del concurso y la participación de grupos sociales muy activos. Con Lucía, quien ha dirigido todo este tema de la agenda social del gobierno del presidente Luis Zelaya, nos hemos sentado con diversas organizaciones y la agenda que propone Luis Zelaya para el abordaje del tema de la mujer como un tema sustantivo ha sido producto de los constantes encuentros y reuniones que hemos sostenido con estos grupos de mujeres feministas, cooperación internacional, y parte de la necesidad de sentarnos a dialogar para encontrar objetivos comunes, y las mujeres tenemos una agenda mínima consensuada y Luis Zelaya así lo ha entendido. Parte de esta agenda es la necesidad del fortalecimiento del Instituto Nacional de la Mujer, es decir, la temática de la mujer amerita una institución sólida que sea capaz de poner sobre el tapete de discusión y sobre todo decisiones sobre los temas atinentes relativos a la mujer, como por ejemplo lo que ya bien mencionaba Lucía y que ella tiene un gran expertise en esto, en poner recursos en las manos de las mujeres. No podemos continuar avanzando, por ejemplo, en materia de seguridad, obviando que en Honduras cada 14 horas se asesina a una mujer y todavía no conocemos las causas. Entonces el plan de seguridad de Luis incorpora también una atención puntual sobre esta temática y establece la necesidad de fortalecer, por ejemplo, el Ministerio Público para fortalecer la investigación en todos los ámbitos, pero también que se le dé un tratamiento investigativo que nos permita conocer cuáles son las causas que están llevando a que este tema del femicidio nos coloque como el primer país en Latinoamérica de femicidios. Luis Zelaya tampoco desconoce la realidad de la mujer del campo y también nos hemos reunido con grupos de organizaciones campesinas que están demandando con justa razón el tema del acceso a la tierra, el tema del acceso a los recursos, y forma parte pues de la agenda de Luis Zelaya con una perspectiva clara de la necesidad de incorporar el tema de la mujer. Así es que el tema de, cuando Luis habla de la reducción de las brechas, claramente también se entiende de las brechas de disparidad, y uno de los sectores en donde observamos mayor disparidad y mayor inequidad es en el tema de las mujeres. Así es que con esto se suma pues, o le suma a la propuesta de gobierno de Luis Zelaya, en donde las mujeres, que después de muchos años, Raúl, después de muchísimas luchas, siempre estamos como a la cola de la toma de decisiones. Y ciertamente, si no se ha terminado de dar al traste con la institucionalidad que tiene que ver con los temas relativos a la mujer, es porque hay compromisos de los que Honduras es suscriptora a nivel internacional, y porque hay una fuerza propulsora de mujeres comprometidas que ha velado porque no se pierda. Y hoy día tenemos mayor participación política de la mujer, y hoy día tenemos una mayor representación en todos los ámbitos, pero si algo podemos esperar las mujeres del gobierno de Luis Zelaya es que vamos a tener un espacio amplio para continuar avanzando sobre la construcción y materialización de una agenda que nos permita tener una Honduras más igual. Ayer dijo Luis una frase que a mí particularmente me conmovió, y él dijo: cada vez que muere una mujer, muere parte de Honduras, porque Honduras, dijo, está sostenido en los brazos de una mujer. Y a nosotros nos llena de esperanza saber que por vez primera, bueno, el primero fue el presidente Villada Morales, que exaltó grandemente la figura de la mujer, pero Luis Zelaya tiene un compromiso profundo por la mujer y tiene también una aliada de primera mano en su esposa. Y yo quiero aquí hacer un paréntesis para reconocer la apertura y la sensibilidad de una mujer como Lucía. Muchas gracias, Lucía, a nombre de todas las organizaciones de mujeres que han tocado 1000 puertas y que, bueno, las encuentran cerradas o medio abiertas, pero usted ha abierto las puertas de las mujeres de distintas ideologías, de distintas concepciones, pero usted se ha sentado con una gran sensibilidad
y les ha dado una gran esperanza. Así es que si hay una cosa que te podemos garantizar es que las mujeres tendremos un lugar preponderante en el gobierno de Luis Zelaya. Habló también de un gobierno electrónico, abogada Maribel Espinosa. Efectivamente, Luis Zelaya tiene tal claridad, es un académico, como antes dije, que ha propuesto un gobierno tecnológico y eficiente. Debemos reconocer que el actual gobierno ha iniciado pasos, algunos pasos. Sin embargo, son insuficientes porque Luis Zelaya va más allá. Él está proponiendo transparencia en el presupuesto, de tal manera que los ciudadanos vamos a poder fácilmente enterarnos en qué se gastan los recursos. Eficiencia en la administración pública. Y esto es bien importante porque actualmente los hondureños de adentro tenemos que venir a la capital a realizar una serie de trámites. Luis Zelaya va a innovar los procesos administrativos desde el lugar donde se encuentren los ciudadanos. En una conversación que tuvimos, le hice la pregunta, ¿y esto no será muy caro? Definitivamente no es caro. El problema es que no ha habido voluntad política para hacerlo. Nosotros vamos a crear, me dice, con este sistema, la revisión y función de la estructura y el marco legal del gobierno electrónico, porque tenemos que ir en avanzada. Incluso él recientemente ha estado en conversaciones, estuvo en Alemania, estamos siguiendo el modelo de Estonia, porque queremos sistemas tecnológicos eficientes en la administración pública. Pero lo más importante, la transparencia. Los ciudadanos se van a enterar de sueldos, salarios y presupuesto. Van a estar en un clic en una computadora. Él lo que quiere es decirle a Honduras, sí se puede, si hay voluntad política para hacer los cambios. Y yo quiero mencionar algo. Hace unos días tuvimos un caso bochornoso donde Migración se excusó en el hecho de que había una alerta migratoria para un prófugo, entiendo un señor Barralaga que aún no está detenido, pero que no había prohibición para su ingreso. Eso para mí es un acto claro de corrupción, porque cuando los tribunales emiten una alerta migratoria, precisamente es porque necesitan capturar a esa persona. Y a este señor más bien le sellaron su pasaporte, me imagino, de ingreso a Honduras como todo ciudadano. En el gobierno del Partido Liberal de Honduras, liderado por Luis Zelaya, no se va a hacer culto al presidente de la República. Se va a hacer mediante este gobierno tecnológico y eficiente un culto a la meritocracia de sus funcionarios. Funcionarios que van a estar sujetos a resultados de manera tecnológica, con lo cual habrá un control del Ejecutivo y una comunicación con las demás instituciones. Y esto que voy a señalar, don Raúl, es muy importante. Durante el gobierno del expresidente Mel Zelaya, se estableció un sistema de comunicación entre la Corte Suprema, la Policía y el Ministerio Público, con el cual los ciudadanos podíamos accesar a las denuncias e investigaciones que se estaban llevando o a procesos judiciales. La corrupción imperante se encargó de dañar el sistema. Por eso es que había una desconexión completa entre los procesos que una persona estaba enfrentando, procesos penales en el norte del país, y podía obtener documentos como que si no tuviera proceso en el sur del país. Eso va a desaparecer, porque el gobierno tecnológico y eficiente implica que todas las instituciones del Estado deben estar acordes. La Corte Suprema tiene que publicar todas sus sentencias. Debe de ponerlos en la red. Los jueces también deben de hacerlo.
¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite una permanente auditoría social de los ciudadanos. Luis Zelaya, en esta propuesta, es una propuesta razonada y no aislada. Es un conjunto. Hoy el Partido Liberal está de fiesta porque tenemos una propuesta de esperanza para el país, no demagógica, realizable por todos nosotros. Sí, el país sin duda, los hondureños necesitamos trabajo. En las encuestas, cuando se dan las consultas, los hondureños dicen que ocupa trabajo, ocupa educación, seguridad y sobre todo salud. ¿Qué va a hacer el Partido Liberal, el candidato Luis Zelaya, en el tema de salud? El ingeniero Luis Zelaya anoche en la presentación de su plan dijo una frase que la tenemos que meditar y la tenemos que resaltar. Dijo que había que hacer valer la esencia del liberalismo social, que establece que la persona humana es el eje de toda iniciativa en beneficio de las mayorías. Esa fue su premisa mayor. Luego, al desarrollarla, le dio la importancia que se merece el tema de la salud. Usted sabe, el Partido Liberal se ha caracterizado por llevar salud al pueblo cuando está en el poder. El Hospital Materno-Infantil, el Hospital del Niño, y Luis Zelaya acaba de mencionar algo que no existe en el país. Él sabe, porque lo ha visto, que una persona va al hospital escuela, o que va al Hospital San Felipe, o que va a cualquier hospital de la Costa Norte o de Tela o de cualquier lugar, y no hay antecedentes de esa persona. Y él ha dicho que va a crear un sistema de salud en donde, presentando usted su tarjeta de identidad, cualquier médico en cualquier centro de salud puede tener los antecedentes médicos suyos. Esto es algo que no existe. Y eso también es revolucionario en materia de salud. ¿Y qué pasa? Para darle también un ejemplo en ese sentido, ¿en qué se están utilizando los fondos de previsión social ahorita? La gran crítica que se le ha hecho a este gobierno es que los fondos de previsión social están siendo utilizados para construir 2 torres ahí al lado de la presidencial. Luis Zelaya no está pensando en eso. Luis Zelaya está pensando en invertir en salud, en mejorar el sistema de salud, en que haya abastecimiento de medicinas en los hospitales, medicinas de calidad y no medicinas ficticias, por utilizar un nombre como ha ocurrido acá. Él está pensando en que tiene que haber una cobertura universal en todo el país, y que todos tenemos derecho y vamos a tener la oportunidad de tener atención primaria en salud. No es posible ir a un centro de salud en Santa Bárbara y ver las instalaciones del oxígeno y que no haya oxígeno. Y no es posible tampoco saber que el Hospital Escuela o que el Hospital San Felipe tienen forzosamente que comprarle el oxígeno a una sola empresa en Honduras. No es posible que eso ocurra a estas alturas del siglo XXI. Entonces Luis Zelaya habla también de descentralizar los servicios de salud para no congestionar los hospitales. Habla, como ya dije, del abastecimiento de medicamentos. Habla de la salud preventiva, que es algo que debe de ocurrir en nuestro país. Habla de la atención al adulto mayor, a la mujer, que ya Yadira lo desarrolló. Habla también de atender a las personas con alguna discapacidad. Las personas con alguna discapacidad están siendo marginadas en nuestro país, y él habla de ser un gobierno inclusivo y de darle atención a esas personas. Y habla también de las políticas de previsión social y de revisar el modelo de supervisión de los institutos públicos y privados en Honduras. Sí, nos vamos. ¿Va a cerrar el programa? No, y agregar únicamente el tema también de la salud preventiva. Honduras ha hecho enormes logros en tema de vacunas a lo largo de los años. Tenemos que aplicarlo en los demás.
Desnutrición, tenemos un porcentaje de casi 25% de los niños entre 0 y 5 años que están desnutridos, y en algunos lugares como Intibucal, en Pira, asciende casi al 40-50%. Tenemos que trabajar en función de ello, de prevenir las enfermedades, porque luego el costo para todos nosotros como hondureños es mucho más alto. Sí, nos vamos. Un mensaje a abogada Maribel Espinosa, luego de que ha presentado el plan de gobierno el candidato del Partido Liberal, don Luis Zelaya Medrano. Por cierto, el lanzamiento oficial es el próximo domingo en 27. Su querida San Pedro Sula. Así es. Esperamos a los liberales en especial, a los ciudadanos en general, en ese lanzamiento que tendremos en San Pedro Sula el día 27 a las 10 de la mañana, en unos espacios cercanos a el Cuerpo de Bomberos. Mi mensaje final es de esperanza. Luis Zelaya y el Partido Liberal le dice a Honduras: tenemos aquí una propuesta concreta, realizable. Tenemos aquí una propuesta donde lo más importante es el ser humano, donde lo más importante son los ciudadanos. Tenemos aquí una propuesta de transparencia, de respeto a la ley, de preocupación real en materia de seguridad. No solo la represión como se ha estado haciendo hasta ahora. Estamos hablando de prevención, reinserción de los ciudadanos que han cometido delito. Y estamos obviamente interesados en llevar a la cárcel a todo aquel que infrinja la ley. No necesitamos shows mediáticos para hacer cumplir la ley. Necesitamos ciudadanos comprometidos en ello. En definitiva, el Partido Liberal viene de un proceso de renovación. Esa renovación que los liberales anhelábamos. Hoy Luis Zelaya nos da este enorme regalo a los liberales para que en las próximas elecciones el pueblo de Honduras nos apoye y que juntos transformemos Honduras. Gracias a la abogada Maribel Espinosa. Yadira. Hoy sí tenemos esperanza y debemos ir en pos de ella. Yo quiero agradecer, Raúl, muy sentidamente este espacio y agradecer también a todas las personas que nos han acompañado y que nos han enviado tantos mensajes de aliento, de apoyo, y que esto sin duda alguna nos estimula a continuar avanzando sobre esta ruta de la esperanza a la que nosotros nos sumamos de hace mucho tiempo ya, y que le estamos exhortando a usted para que también se adhiera a esta ruta de la esperanza. El reto que tenemos es muy importante, pero no supera la voluntad de la hondureñidad que sin duda quiere darle a la patria esa renovación que bien merecida la tenemos. Muchísimas gracias, Raúl, y los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana, y esto estará a reventar como un signo clarísimo de que la patria quiere a Luis Zelaya. Sí, don Mauricio. Muchas gracias, Raúl, y gracias también a la teleaudiencia de Canal 11 por haber visto la entrevista. Quiero decirle que el Partido Liberal en este momento tiene el mejor candidato, la mejor pareja presidencial. No es cualquier partido político el que tiene la calidad de persona de Luis Zelaya, la calidad de persona de doña Ana Lucía, 2 maestrías, ¿cuántos idiomas? 4 o 5 idiomas, y tiene también un idioma adicional que es el idioma humano, que puede perfectamente entender y comunicarse con toda la población, principalmente con los más desposeídos en Honduras. Improviso ayer también. También. Ayer lo demostró. El candidato nos ha dado la esperanza del triunfo del partido en las próximas elecciones, y sé que lo vamos a lograr. Si las personas que no tienen partido político, los indecisos, analizan el plan de gobierno, si los que se han alejado un poquito del partido revisan lo que Luis Zelaya está proponiendo, van a encontrar ahí sus anhelos, van a encontrar ahí la razón de ser de este candidato a la presidencia de la República. Así es que ánimo todos, mucha participación, y sobre todo, si estamos en contra
de lo que está ocurriendo en este momento en este país, tenemos la oportunidad política de darle vuelta a la situación y de elegir un candidato a la presidencia que realmente esté con el pueblo. Gracias al abogado Mauricio Villeda Bermúdez. Cerramos con la licenciada Ana Lucía Costa de Celaya. Licenciada. Yo quiero decirle al pueblo hondureño que este plan de gobierno no es un análisis en función de cálculos políticos, que no es tampoco basado en asesoría de consultores internacionales. Este plan de gobierno es el resumen de las preocupaciones que tenemos como hondureños, las mías, las suyas, las de todo el país, a lo largo y ancho. Vamos a recuperar la confianza de Honduras en sus instituciones, en su gobierno, en su Estado. Y vamos a hacer la esperanza que todos queremos. Honduras merece un mejor destino. Así que los invitamos a que se unan a esta ruta de la esperanza, para que de verdad podamos transformar a Honduras y volver a esa paz, a esa tranquilidad que todos nos merecemos. Muchísimas gracias, Raúl, por el espacio. Ha sido un gusto. No, encantada de estar acá. Bien. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares y escuchar el plan de gobierno del candidato del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, que por cierto el próximo domingo estará haciendo su lanzamiento oficial, ya inaugurando la campaña presidencial. ¿Dónde va a ser, abogada Espinosa? En un espacio abierto atrás del cuerpo de bomberos en San Pedro Sula, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, los micrófonos y las cámaras de Canal 11 y los periodistas ahí estarán para llevarle al pueblo hondureño y a la comunidad internacional el lanzamiento de la campaña ya en San Pedro Sula del ingeniero Luis Zelaya. Pasen todos un feliz día. Esto fue la entrevista con Raúl Valladares.